Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo en su canal. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un misterio que ha estado dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, en el nuestro también. Hoy vamos a desentrañar algo que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel, un supuesto triángulo amoroso o al menos, una situación intrigante que involucra a dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y la presencia de un misterioso amigo en medio de ellos. Si lo han escuchado bien, el título del vídeo lo dice todo, y vamos a ir al grano para entender qué hay detrás de este rumor que ha revolucionado las redes sociales y las revistas del corazón. Antes de que nos sumerjamos en esta historia fascinante, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido fresco, intrigante y sobre todo para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con el misterio. La historia gira en torno a la relación de Demet Özdemir, la encantadora protagonista de Erkenci Kuş y otras producciones exitosas, y Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su físico. Ustedes saben que ellos trabajaron juntos en Erkenci Kuş y la química que mostraron en pantalla fue, sin exagerar, explosiva. Tanto así que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Y si bien ambos han sido muy reservados al respecto, las especulaciones nunca cesaron. Pero la trama se complica, o mejor dicho, se vuelve más intrigante con la aparición de un tercer elemento, un amigo, que según los rumores, estaría en medio de esta supuesta tensión o conexión entre Demet y Can. Y aquí es donde entra el verdadero misterio. ¿Quién es este amigo? ¿Es un amigo en común de ambos? ¿Es un amigo de uno de ellos que se ha visto envuelto en esta dinámica? ¿O es, tal vez, un personaje ficticio creado por la prensa sensacionalista? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a desglosar lo que se ha dicho, lo que se ha visto y lo que podríamos interpretar. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para estas teorías. Hemos visto a Demet y Can asistiendo a los mismos eventos, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre bajo la lupa de los paparazzi y de los fans. Y es en estas apariciones donde se busca la más mínima señal de conexión, de complicidad, o incluso de incomodidad. Por un lado, tenemos a quienes están convencidos de que entre Demet y Can hay algo más que una buena relación profesional. Se basan en la forma en que se miran, en los gestos, en las entrevistas donde se desviven en elogios mutuos. Y si a esto le sumamos la presencia de un amigo, la cosa se pone más interesante. Imaginemos un escenario. Quizás este amigo es alguien que está intentando mediar, alguien que quiere mantener la paz, o quizás alguien que, sin quererlo, está alimentando el fuego de los rumores. Podríamos estar hablando de un amigo cercano de Demet, que también conoce a Can, y que se encuentra en medio de una cena o una reunión donde la tensión romántica, real o imaginaria, flota en el aire. O tal vez sea al revés, un amigo de Can que se ha hecho cercano a Demet. Las fotos y los vídeos que a veces salen a la luz son analizados hasta el último píxel. Una sonrisa compartida, una mano que roza otra, un comentario ingenioso en una publicación. Todo se magnifica. Y si en esas fotos o vídeos aparece una tercera persona, la especulación se dispara. ¿Quién es esa persona? ¿Está intentando separarlos? ¿Está intentando acercarlos? ¿Es simplemente un testigo mudo de todo este drama? Algunas teorías apuntan a que este amigo podría ser una especie de Celestina, alguien que intenta facilitar un acercamiento entre Demet y Can, aprovechando que ambos son solteros o al menos que sus relaciones sentimentales no son del todo claras. Otros sugieren que podría ser un amigo de uno de ellos que se siente incómodo con la supuesta tensión y que intenta poner distancia, o por el contrario, que se divierte con la situación. Es importante recordar que en el mundo de la fama, las amistades a menudo se cruzan con los intereses profesionales y personales. Y cuando hablamos de dos estrellas del calibre de Demet Özdemir y Can Yaman, es inevitable que sus círculos sociales se entrelacen. Es posible que simplemente sean amigos que se juntan en grupo, y que la prensa, en su afán de encontrar una historia, ha magnificado la presencia de uno de ellos para crear este triángulo. También hay que considerar la posibilidad de que la narrativa del amigo en medio sea una estrategia para mantener el interés de los fans. En ocasiones, los medios de comunicación y los representantes de los artistas pueden jugar con los
Rumores para mantener a sus audiencias enganchadas. Y si hay una historia que funciona, ¿por qué no explotarla un poco más? Pero volvamos a la pregunta central, ¿quién es este amigo misterioso? Hasta ahora no ha habido una confirmación oficial, ni de parte de Demet ni de Khan, sobre la existencia de un amigo específico que esté jugando un papel crucial en su relación. Las menciones suelen ser vagas, refiriéndose a un círculo de amigos, o a encuentros casuales. Y ahí es donde reside la magia del misterio, ¿no creen? Podríamos estar hablando de alguien que conocemos, pero que no reconocemos en el contexto de esta historia. Tal vez es un actor o actriz con el que ambos han trabajado, y que se ha convertido en un confidente de ambos. O quizás es alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, un amigo de la infancia, un familiar, que se ve envuelto en este torbellino mediático. La belleza de estos misterios es que nos permiten imaginar, nos permiten crear nuestras propias teorías. ¿Ustedes qué creen? ¿Se imaginan a Demet y Khan viviendo un romance secreto con un amigo intentando proteger su relación o quizás intentando exponerla? ¿O creen que todo es una invención de la prensa para generar clics? Lo que sí es seguro es que la conexión entre Demet Özdemir y Khan Yaman es innegable, ya sea en pantalla o en la vida real. Ambos son artistas talentosos, carismáticos, y han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Y esa conexión, esa química, es lo que alimenta estas historias y mantiene viva la llama de la especulación. En este vídeo hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este misterio. Hemos analizado las posibilidades, las teorías y las razones por las que esta historia ha capturado tanto nuestra atención. Hemos visto cómo la falta de información concreta, sumada a la popularidad de los protagonistas, crea un terreno fértil para la imaginación. Pero, ¿hemos resuelto el misterio? Honestamente creo que el misterio en sí mismo es parte de la atracción. La incertidumbre, la posibilidad de que algo esté sucediendo detrás de cámaras, es lo que mantiene a los fans intrigados. Y hasta que Demet o Khan decidan compartir más detalles, este amigo misterioso seguirá siendo un personaje en las sombras, alimentando las conversaciones y los debates. En resumen, hemos explorado la intrigante posibilidad de un amigo que se encuentra en medio de la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Hemos hablado de cómo la química entre ellos en Erkencikus dio pie a rumores de romance, y cómo la presencia de un tercer elemento ha añadido una capa de misterio a la historia. Hemos considerado diversas teorías sobre la identidad y el papel de este amigo, desde un mediador hasta un simple testigo involuntario. Y hemos llegado a la conclusión de que sin confirmación oficial, este misterio, en gran medida, sigue abierto a la interpretación. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de los rumores y las especulaciones del espectáculo. Espero que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo, y que ahora tengan una idea más clara de lo que hay detrás de este intrigante titular. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este misterio? ¿Creen que hay algo entre Demet y Khan? ¿Y quién creen que podría ser este amigo misterioso? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y sobre todo suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.